Bueno, muchísimas gracias, Bárbara, por la presentación. Llevo 3 días aquí en el Festival Ladera Sur y no acabo de creérmelo. Qué cosa han creado Martín y todo su equipo. Así que lo primero, darles un grandísimo aplauso y muchísimas felicidades. Hoy justo, hace un rato en este mismo escenario, Fernando hablaba de la importancia de las referencias y mencionaba, no sabía yo que iba a hablar del gran Félix Rodríguez de la Fuente, que para todos los españoles ha sido el padre. Fíjate, Fernando y yo nos llevamos un poco menos de 15 años y sin embargo ambos compartimos una referencia. La suerte que tienen aquí en Chile de tener una superestrella como Juliana Furchi, gente en Colombia con Fernando Trujillo. Por eso vuelvo a recalcar la importancia de este tipo de festivales, de la labor de divulgación, de crear una generación de naturalistas y apasionados de la naturaleza como los que nos juntamos aquí, es lo más importante que hay. Así que hoy les quiero contar la historia de cómo yo llegué a pasarme 20 años fotografiando la migración de la mariposa monarca. Y es una historia que empieza pues hace unos cuantos años. De manera constante avergüenzo a mi amigo del alma, que somos amigos desde que tenemos 4 años. Este es mi amigo Ignacio, porque mis inicios en la fotografía de naturaleza no fueron realmente prometedores. ¿Vale? Cuando tienes 11 o 12 años, el equipo es muy limitado. Los rollos de películas, para los que se acuerden de cómo era, pues costaban caro y mis estadísticas eran impresionantes a su propia manera. Yo disparaba un rollo de películas entero, 36 fotos, cada año. Y era un naturalista apasionado, pero dibujaba muy mal. Por eso me dediqué a la fotografía. La fotografía muy rápido se convirtió en la manera de compartir mis observaciones del mundo natural con familiares y amigos. El hobby se volvió más serio cuando en la carrera me fui a Suiza, estudié ciencias ambientales, pero realmente nunca lo vi como una posibilidad profesional. Nunca pensé que me podía dedicar a eso. Así que decidí seguir el camino de la conservación. Y me fui a México con una beca para estudiar la carrera allí. Era un país que me fascinaba por su riquísima biodiversidad, por los grandes espacios salvajes. Y en México descubrí este concepto que para alguien que ha crecido en España no es muy importante, que es el concepto de wilderness. 3 días después de aterrizar en mi nuevo país, unos amigos me dijeron, oye, ¿quieres venir a ver las mariposas monarca? Y yo, naturalista que era, sabía todo lo que iba a ver y dije, por supuesto. Y es muy importante recalcar el papel que tienen las primeras impresiones. Porque yo recuerdo cada detalle de ese 7 de febrero de 2004. Y me acuerdo con precisión, entre otras cosas, porque desde que tengo 10 años llevo estos diarios de campo. Y esos detalles crean una huella imborrable. Yo estaba subiendo la montaña, los santuarios están a 3000 metros de altura, hacía fresco y estaba fascinado con todo. Todo era nuevo, acababa de llegar de España. Y el olor de los pinos, estos oyameles que se llaman, que son un tipo de abetos, el sonido de los pájaros, pero iba subiendo y no había ni rastro de la mariposa monarca. Y de pronto, en un momento dado, me paré a coger un poquito de aire. Y esto que ven aquí es la primera foto de mariposa monarca que hice en mi vida. Era una hembra solitaria que estaba parada en el suelo, batiendo las alas para calentarse un poco porque era una mañana fresca. Y yo me arrodillé a tomar una foto de esa situación y me sorprendió lo grandes que eran, porque yo las había visto en libros, pero nunca las había visto en vivo. Y eso es otra cosa. El encuentro en vivo por primera vez con un animal es muy diferente. Entonces me arrodillé, estaba tomando fotos. El día, como os decía, estaba fresco, pero estaba empezando a salir el sol y empecé a escuchar un murmullo que llenaba el bosque por todos lados. Era de una manera como muy envolvente. Y no me podía creer lo que vi cuando miré hacia arriba. Esto es lo que vi hace muchísimos años y es una escena mágica y memorable que ha quedado para siempre grabada en mi retina. Es que no me canso de verlo. Las primeras fotografías que tomé ese día, hoy en día las veo y bueno, valor artístico no tienen demasiado, pero como se podrán imaginar tienen un enorme valor sentimental para mí. Y así comenzó mi aventura en México. Entonces les estaba contando que yo me había criado en España, que es un país muy bonito, pero que los grandes espacios salvajes hace mucho que se fueron, no es como aquí.
¿no? Aquí te vas un poquito para el sur y te puedes pasar días caminando sin ver a nadie. Entonces, muy rápidamente me enamoré de esos espacios silvestres del continente americano. Sin embargo, mi vida me llevó a trabajar en una organización de la conservación en la Ciudad de México, que era algo totalmente distinto. Para nada era la vida cercana a la naturaleza que yo me había imaginado. Tenía un trabajo en una oficina de una organización de conservación y de 9 a 5 estaba en la oficina, pero los fines de semana, si ven los volcanes que están ahí al fondo, me escapaba para hacer mis primeros pinitos como fotógrafo, porque yo sabía que para ser fotógrafo profesional necesitaba desarrollar un cuerpo de imágenes, un portafolio de algo que fuese significativo. Y las Monarca estaban a 2 horas de mi casa, eran muy bonitas, o sea, me habían parecido preciosas y además yo me había dado cuenta de que tenían un atractivo internacional, ¿vale? Y además tenían un factor extra. En contra de lo que mucha gente se cree, yo no soy ni un especialista en insectos, ni soy especialista en mariposas y mucho menos soy fotógrafo de macro. O sea, no sé hacer muy bien fotografía de detalle. Pero ¿qué pasa con las Monarca? Que como se reúnen en grandes números a una escala de paisaje en la que yo me sentía muy cómodo, podía empezar a hacer fotos con mucha facilidad. Eso fue un factor totalmente diferencial. Muy pronto se convirtieron en un tema recurrente en mi trabajo fotográfico y ya estaba empezando a hacer mis primeras publicaciones pagadas con fotos de mariposa monarca. Así que poco a poco iba sintiendo que, oye, que a lo mejor sí, a lo mejor me podía dedicar a esto. Poquito más adelante, en un congreso de fotografía, conseguí una reunión con una leyenda de la industria. Ella es Cathy Moran, que durante 35 años fue la editora de Historia Natural de la revista National Geographic. Y me dio 10 minutos. Y yo estaba nerviosísimo. Y alguien como yo, cuando se pone nervioso, lo que hace es habla mucho y muy rápido. Y durante 9 minutos le conté mi vida. Y cuando quedaba un minuto, me dijo, Jaime, te estás reuniendo con una editora de National Geographic y no le vas a enseñar ni una foto. Se me había pasado por completo. Así que saqué mi computadora y le presenté un portafolio de mariposa monarca y recuerdo muy bien que esta foto en concreto le llamó mucho la atención. Me dio palabras de aliento, pero me hizo una pregunta que me confundió mucho y que me dirigiría a los próximos años. Me dijo, bueno, ¿y cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? Yo en aquel entonces, de lo único de lo que me preocupaba era de hacer fotos bonitas, postales, fotos sueltas muy bonitas. No tenía ni idea de qué me estaba preguntando Cathy. Dos acontecimientos en mi futura carrera me llevarían a entender mucho mejor esa pregunta. Uno de ellos fue que algunas de mis imágenes estaban empezando a tener reconocimientos internacionales en concursos. Esta fue premiada en el Wildlife Photographer of the Year de Londres y fue muy alabada porque tú ves esta foto, que es un bosque tapizado de mariposas monarcas, y es muy fácil deducir que yo estoy rodeado de esa abundancia infinita. Pero fotógrafos y fotógrafas de esta audiencia sabéis que la fotografía es el arte del engaño. Y lo que ves aquí es una ilusión de abundancia infinita. El año que tomé esta fotografía fue el mínimo histórico de la población de la mariposa monarca en los bosques de México. Y yo tuve que caminar por todo el bosque hasta encontrar estos 5 árboles con mariposas y hacer una foto que proyectase esta belleza. Entonces enseguida me tuve que enfrentar a la contradicción que era la reacción y aplausos del público por esta belleza tan inspiradora en nuestro planeta y la realidad que yo estaba experimentando cuando iba a trabajar en campo. Ya había pasado 10 años visitando los santuarios y ya me estaba dando cuenta de una tendencia. Y es que cada día, cada año, llegaban menos mariposas a México. Y eso me hizo replantearme un poco mi trabajo y entendí la pregunta de Cathy mucho mejor. Me di cuenta de que aquí había una historia que tenía que ser contada. Y me interesó entender mejor qué estaba pasando con el declive de la mariposa monarca. Poco después vino un evento histórico en el centro de México, una tormenta de nieve que azotó los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán cuando estaban a punto de regresar en su migración hacia Estados Unidos. Esto fue en marzo de 2016. Yo andaba filmando guacamayas verdes en Oaxaca, en el sur de México, para otro proyecto,
vi la noticia en un restaurantito rural mientras me tomaba un taco y dije, tengo que ir allí. Empaqué todo mi equipo, agarré el coche, manejé como 15 horas y pedí un permiso para acceder. Y me tuvieron 3 días esperando porque había muchísimo caos. Cuando llegué, las autoridades locales se encontraron con que todos los medios de televisión y de noticias de México habían ido a cubrir esa noticia histórica y habían creado un turno de 10 minutos para cada uno de los participantes. A ver, el vídeo debería... Momento. Bueno, este vídeo no corre, pero había muchísimo caos. Y habían creado turnos, ¿vale? Y yo vi que había llegado a media mañana, que la luz estaba todavía muy fuerte y no me estaba convenciendo nada lo que yo veía. Así que dejé pasar a todo el mundo y dejé pasar, ¿vale? A medida que la luz iba cambiando y que los equipos de medios iban haciendo su trabajo, yo vi mi oportunidad, porque a veces merece la pena esperar. Y les pedí si ya podía pasar. Me dieron permiso, habían creado un caminito en la nieve para que no pisásemos las mariposas muertas. La situación que yo me encontré era realmente devastadora. Las monarcas tapizaban el suelo del bosque como si fuesen las hojas en un bosque otoñal y yo tenía 10 minutos y estaba congelado. Entonces, no me dejaron llevar trípode para no apoyarme en las mariposas, para minimizar mi impacto, así que decidí subirme a una piedra y disparar así hacia abajo y empecé a hacer fotos. Y lo que pasa es que todavía pegaba el sol directo y había mucho contraste. Entonces esta foto era un primer boceto de la situación que yo quería conseguir, que me gustó, pero no era lo que quería. El sol iba bajando y ya sabéis que en esas latitudes el atardecer sucede muy rápido, cuanto más te acercas hacia el norte. Entonces tomé esta foto, el sol se puso, la luz se puso buenísima, esa luz que normalmente como fotógrafo es lo que yo buscaría, y conseguí una foto bellísima, pero a la foto le faltaba algo. No era exactamente lo que yo esperaba, era una foto que no tiene contexto. Si ustedes la ven, realmente no saben lo que está pasando. Entonces llegaron los guardaparques y me dijeron, Jaime, es hora de irse. Y yo les supliqué, mira, por favor, por favor. Yo estaba con un rabillo del ojo viendo el sol que se estaba metiendo y les dije, denme un minuto más, porque yo sabía que cuando el sol se metiese detrás de esas montañas, la luz iba a cambiar por completo, iba a poder hacer una foto que contase la historia. Y lo que pude conseguir, subido en mi piedra, haciendo equilibrios muy precarios, fue esta foto. Y esta foto tiene todo lo que yo estaba buscando. Es una foto que es bella, pero que también es triste, porque todas esas mariposas o están muertas o van a morir. Es una foto que cuenta una historia, ¿vale? Y es una foto que nos hace reflexionar, una foto que te hace pensar qué le estamos haciendo a este bellísimo planeta. Esta foto, de muchas maneras, me cambió la vida. Ganó un premio de fotoperiodismo, el World Press Photo, se publicó en National Geographic y los editores de National Geographic me invitaron a sus oficinas en Washington para que les contase de mi trabajo con la mariposa monarca. Cathy, la editora, estaba allí, estaba todo el equipo de fotografía y les presenté mi mejor trabajo, de verdad, lo mejor que había hecho hasta la fecha, y les propuse hacer un reportaje sobre la migración de la mariposa monarca con un fuerte enfoque de conservación. Y les gustó mucho la idea, pero me dijeron que no estaba listo. Me dijeron que mis fotografías de mariposa monarca eran muy bonitas, pero que mi trabajo documental con gente todavía era un poco flojo, que era un poco rígido, que me faltaba mejorar, y me rechazaron la propuesta de reportaje. Entonces, cuando llevas tantos años trabajando en un solo tema y te rechazan, se siente bastante mal. Pero bueno, salí de las oficinas bastante desanimado. Era un momento complicado en mi vida. Yo acababa de ser papá. Y lo hemos hablado, lo hablaban antes Bárbara y Juliana. Los que nos dedicamos a estas cosas estamos permanentemente haciendo malabares para conciliar nuestras responsabilidades familiares y el gozo que es ser padre con una carrera profesional que estaba empezando a despegar. Entonces esa parte era complicada, siempre lo fue. Y además, en un momento llegó una sacudida tremenda, algo que en Chile podéis conocer muy bien. Ese año hubo un terremoto de 7,1 grados de magnitud en la Ciudad de México. Fue uno de los más destructivos del siglo. Murieron centenares de personas y mi barrio, La Condesa,
quedó totalmente irreconocible y destrozado. Y fue una experiencia muy traumática para mi joven familia. Y después de más de 15 años viviendo en México, decidimos que quizá era tiempo para regresar un rato a casa. Pero, como sabrán aquellas personas que hayan vivido muchos años en el extranjero, cuando pasas tanto tiempo fuera, no sabes dónde está tu casa. Estás un poco desarraigado y la verdad es que yo me estaba sintiendo como un extranjero en mi propio país. Fueron unos años difíciles o confusos y tienes que desarrollar mucha resiliencia. Yo no me desanimé, seguí documentando la migración de la mariposa monarca, intentando esforzarme en mejorar en aquello en lo que yo era consciente de que no era bueno, que era la fotografía documental. Viajé a Canadá, documenté nuevos ángulos de la historia, no me desanimé, escribí y apliqué a una beca de National Geographic Society para ver si me apoyaban mi narrativa visual con la monarca y seguí dándole mucha importancia a este aspecto de la fotografía de gente y descubrí algo muy interesante. Yo como conservacionista y como gente que trataba de proteger los grandes espacios salvajes del planeta, me había creado una imagen del mundo natural sin personas. Y siempre trataba de evitar la presencia de personas en mis fotos, siempre lo había tratado de hacer todo como muy salvaje, muy natural. Y descubrí, como muchas personas en este mismo escenario han hablado en el transcurso de estos 3 días, que la conservación es sobre todo trabajar con personas. Y descubrí también algo muy importante visualmente. Si yo incorporaba este tipo de historias en mi fotografía, mi público, la audiencia a la que a mí me interesaba llegar para crear conciencia, sentía empatía por los sujetos, conectaba muchísimo mejor con mis historias. Y ese cambio fue el que me cambió el chip a mí mismo. Igual que las mariposas aguantan y persisten y cada año vuelven a México, yo aguanté este periodo, ¿vale? Y cuando menos lo esperaba, recibí uno de esos correos que te cambian la vida. Me escribió National Geographic y me dijo, ¿sabes qué? Te vamos a dar una beca para apoyarte, y poco después me llamaron de la revista y me dijeron, esa propuesta que te rechazamos hace unos años, venga, vamos a hacer un reportaje. Entonces de pronto me encontré con el proyecto de mi vida, con 2 años por delante para realizarlo y motivadísimo. Y eso es lo que os voy a contar ahora, cómo fue esta última fase del proyecto. Porque créanme cuando digo que muy pocos insectos han conseguido capturar el imaginario colectivo de todo un continente. Yo te diría que del planeta, como la mariposa monarca. Si Juliana ha conseguido hacer de los hongos las superestrellas de la biodiversidad, la mariposa monarca lo ha conseguido, yo creo, que solita, que es impresionante. Entonces, vamos a recorrer Norteamérica, vamos a ver las diferentes etapas de la migración de la mariposa monarca, vamos a conocer qué tipo de amenazas enfrenta y también quiero mostrar a la cantidad de personas que hay trabajando para descifrar el misterio de esta migración y para protegerlas. La mariposa monarca es una especie nativa de Norteamérica, ¿vale? Pero se ha dispersado por muchas otras partes del mundo. Aquí en Chile, y si hay algún entomólogo o entomóloga en la sala, no hay la misma mariposa, pero hay una prima, la monarca austral. Pero, por ejemplo, en España hay una población de mariposa monarca residente que llegó hace 200 años, se asentó en las Islas Canarias y colonizó el sur. A mí, después de 20 años trabajando con mariposas en los bosques de México, verlas aquí en el estrecho de Gibraltar con el Mediterráneo de fondo, me resultó francamente chocante. En California, en el oeste de los Estados Unidos, hay una pequeña población que hace una migración local. Es una población que está amenazadísima, ¿vale? Y que es la misma especie que la mariposa famosa, la que recibe todos los halagos, que es la mariposa de la costa este. La mariposa de la costa este, que son las que se reúnen en estas enormes concentraciones en México, es la que ha conseguido esto que os decía antes de capturar el imaginario colectivo. Y en gran parte lo ha hecho porque su ciclo migratorio es extremadamente complejo e interesante. Yo cuando empecé en esto pensaba que conocía ese ciclo migratorio. Yo pensaba que las mariposas salían de un punto A, iban a un punto B y luego regresaban al punto A. Y estaba totalmente equivocado. Resulta que la migración de la mariposa monarca es una migración intergeneracional, es decir, que hacen falta entre 3 y 5 generaciones completas de mariposas para completar un solo ciclo migratorio. Y este ciclo migratorio comienza en el invierno
en México, cuando las mariposas que han pasado allí los meses de noviembre, diciembre y enero, empiezan a prepararse para irse a Norteamérica a buscar una planta que es clave para su ciclo, es su planta hospedera, el algodoncillo, donde pondrán sus huevos. Los descendientes de esas mariposas serán la primera generación del nuevo ciclo, ¿vale? La primera generación, la segunda generación y a veces la tercera replica este patrón. Viven aproximadamente, quédense con este dato, entre 2 y 6 semanas. Y lo que hacen es dispersarse hacia el norte-noreste, recolonizar su antigua área de cría, poner huevos, o sea, se aparean, ponen huevos y mueren. Y ese patrón se va repitiendo en sucesivas generaciones. Pero a final del verano y principios del otoño, cuando los días empiezan a ser más cortos, son más frescos, la cuarta o la quinta generación de mariposas, también muchas veces la tercera, sufre un cambio hormonal, porque detectan estos cambios ambientales y su cuerpo cambia. Se llama la diapausa hormonal. Y la consecuencia más importante de la diapausa hormonal es que se les apaga la función reproductiva. Dejan de aparearse, dejan de reproducirse. Como muchos sabrán, reproducirse en el mundo animal consume mucha energía. Al ahorrar toda esa energía, esta generación de mariposas migratorias se considera la supergeneración porque vivirá 9 meses. Si las primeras vivían solo 6 semanas, esta generación en concreto vive 9 meses. Y es esta generación la que, llegado el momento, se les activa el instinto migratorio, más o menos en septiembre, y se regresan hasta México, haciendo escalas de 100, 120 kilómetros al día, y aquí viene la parte más interesante. Llegan a un sitio, a unos bosques en los que nunca han estado antes. Porque si hacen las matemáticas, estas mariposas son las tataranietas de las que se fueron. Y ese misterio, se lo crean o no, todavía no hemos descifrado exactamente cómo una mariposa que nace en Canadá es capaz de recorrer 3.000 kilómetros hasta llegar a unos bosques en el centro de México, unos bosques que están únicamente presentes en 12 cumbres volcánicas aisladas del centro de México, en el estado de Michoacán y el estado de México, y se llaman los bosques de Oyamel. Oyamel es un tipo de abies, de abeto. Y estos bosques lo que tienen es que generan el microclima perfecto para las monarcas. Son bosques que están a 3.000 metros de altitud, es donde más prosperan. Y a 3.000 metros, la gente se cree que las monarcas se van a México porque no les gusta el frío. Aquí hiela y hace frío, pero ahí está la clave. Hace frío, pero no tanto, porque las monarcas esencialmente lo que hacen en México es hibernar. Entonces, al hacer frío, no consumen sus reservas de grasa porque esas mismas mariposas que llegaron van a tener que regresar de vuelta a Estados Unidos y Canadá. Entonces, estos bosques han creado unos santuarios perfectos para la monarca. Les protegen por la temperatura, les protegen del rocío y de las heladas. Les vuelvo a recordar que estos son bosques de abeto. Es decir, que todas esas hojas que ven allí, eso no son hojas, son mariposas monarca. Entonces, ese misterio de cómo las mariposas encuentran este punto tan pequeño es lo que ha cautivado a la comunidad científica durante muchísimos años. Recientemente estuve en Canadá presentando este proyecto y tuve el privilegio de visitar el museo real, el Royal Ontario Museum se llama en Toronto, que es el alma mater de los primeros investigadores que trabajaron con la mariposa monarca. Se llaman Fred y Nora Urquhart y ellos, allá por los años 50, empezaron a especular qué pasaba con las mariposas cuando se iban de Estados Unidos, porque no se sabía nada. Las mariposas se iban al final del verano y ya está. Y llegaron a un sistema muy ingenioso en el que etiquetaban mariposas con estas etiquetas que se pone a la mercancía de vidrio, que tienen un adhesivo especial que no les hace daño. Esas mariposas fueron localizadas por voluntarios de su proyecto, científicos y científicas ciudadanas, que les llamaron y dijeron, oye, hemos encontrado, y así fue como la comunidad científica descubrió el maravilloso santuario de hibernación de las monarcas en México. Esto fue portada en la revista National Geographic en el mes de agosto de 1975 y fue un bombazo para la ciencia. Evidentemente, los pobladores y las culturas locales de estas montañas las conocían desde hace mucho tiempo,
pero en el resto del mundo no teníamos ni idea. Acuérdense, eran otros tiempos. Entonces esto fue una verdadera revolución. Inspirados por ese movimiento, muchas otras personas, como Rocío Treviño en el norte de México, quisieron hacer algo similar. Del norte de México no se sabía nada en los 80 y los 90. No sabían que las mariposas pasaban a fuerzas por allí, pero no se sabía nada. Rocío escribió cartas a los colectivos de maestros y maestras locales diciendo, oigan, si ven una mariposa, escríbanme de vuelta. En aquella época no había ni correo electrónico, no había redes sociales y el proyecto se basaba en el correo postal. Así que lo llamaron, en honor a la monarca y en honor al correo, lo llamaron el correo real. 15.000 cartas después, Rocío pudo ayudar con otros equipos de investigadores y especialistas de la conservación de la monarca a crear el primer mapa de la ruta migratoria de las monarcas en México. Y estando con ella para este reportaje me enseñó esas cartas y descubrí esa... Hay algo en la comunidad de gente que trabaja con la monarca que es fascinante. Están locos por la monarca, están obsesionados, llevan camisetas de monarca, ropa interior de monarca, las uñas con pegatinitas de monarca. Ya en los años 80 y en los 90 tú lees esas cartas y notas que la gente perdía pie con las mariposas monarca y es algo bellísimo. Y en gran parte esa popularidad de la mariposa monarca tiene que ver con este señor, que es mi amigo Chip Taylor, que ahora tiene 87 años y está jubilado, pero que en los años 90 creó una organización que se llamó Monarch Watch para entender un poco mejor la migración. Fred y Nora Urquhart crearon el marco conceptual de cómo estudiar las monarcas. Este hombre lo elevó a la enésima potencia, porque lo que hizo fue institucionalizar el marcado de mariposas. Creó unas pegatinitas, creó unos cursos para entrenar a gente que quería participar, a personas voluntarias que querían convertirse en científicos ciudadanos. Al proporcionar esas pegatinas y al entrenar y capacitar a la gente en cómo capturar y marcar a las mariposas sin hacerles daño, crearon un sistema que de manera exponencial multiplicó los datos. No sé si llegan a ver la pegatina en la foto. Por cierto, ¿cómo se dice pegatina en Chile? Sticker. Hágame el favor. Yo pensaba que me iban a salir con una de sus palabras, rollo pololo o las guaguas. Bueno, pues los stickers tienen un código alfanumérico único. Cuando las capturas y se lo pones, tienes que anotar dónde ha sido capturada, qué estado de peso tenía. Aportan mucha información del punto A al punto B, donde sea que alguien las encuentre. Esto lo que ha creado es una maravillosa conexión entre la gente y las mariposas monarca. Hoy en día, etiquetar mariposas monarca en Norteamérica es una de las actividades de educación ambiental más bonitas y más interesantes que hay, ¿vale? Un montón de personas, cada uno de su padre y de su madre, nada podían tener que ver, se unen bajo el objetivo de proteger a las monarcas. Y estos voluntarios, más de 30 años después, han etiquetado 2 millones de mariposas. Y aquí viene la trivia, la pregunta del millón. ¿Cuántas mariposas creen que han sido, cuántas etiquetas creen que han sido recuperadas en la ruta migratoria? 2 millones de mariposas etiquetadas, ¿cuántas hemos recuperado? Un número. A ver, los que tengo cerca, que os oigo. ¿Tú quieres decir un número? 1.000. Es mucho menos. 20.000. 20.000. 20.000 mariposas de 2 millones puede parecer poquísimo. Pero esto es una mina de oro para la ciencia, porque como se podrán imaginar, ¿se acuerdan de las imágenes de los bosques tapizados de mariposas monarca? Ahí es donde tienes que encontrar las pegatinitas, los stickers estos famosos. Y aquí tengo un pequeño videíto que les va a demostrar que no es tan fácil. My day for tag hunting. Check this out. Ta-da! Another one. Esto es como una aguja en un pajar 3.0, solo que tu aguja puede salir volando y no la encuentras jamás. Yo llevo 20 años visitando estos santuarios y he encontrado 4 stickers en toda mi vida, ¿vale? Entonces, este reto de estudiar la migración es fascinante y es complicado. Durante mucho tiempo, muchas otras personas del mundo de la ciencia se han ocupado de estudiar cómo lo hacen exactamente. No a dónde van o por dónde van, sino cómo. ¿Cómo navega una mariposa monarca? Y ya desde los años 70 se intuía que utilizaban la luz solar, es decir, que tenían una brújula solar, pero no se sabían muchos detalles al respecto.
Avanzado unos años hacia adelante, la fisióloga Christine Merlin, que está en una universidad en Texas, descubrió que en las antenas las monarcas tienen unos relojes circadianos. Todos han oído hablar de los ritmos circadianos, los que controlan los ritmos de sueño y vigilia. Bueno, cuando tú migras durante meses, se vuelve muy complicado porque el sol cada día se mete más temprano. Y la monarca, con las brújulas que tiene en su cerebro y con los relojes circadianos de sus antenas, es capaz de compensar cada día, con una precisión extraordinaria, la rotación planetaria, y así mantienen su rumbo con precisión. Y también metiéndola en esa maquinaria que Fred y Nora y otros científicos jamás se hubiesen imaginado, eso es una caja de Faraday que simula los campos magnéticos, descubrieron que las monarcas reaccionan de manera inmediata a los cambios de los campos magnéticos. Es decir, que si tú modulas los cambios magnéticos y los giras 90 grados, la monarca está volando en una dirección, inmediatamente vuela en la otra. Es decir, que tiene unos sistemas de navegación realmente espectaculares. Un equipo de investigación en la Universidad de Iowa experimentó poniéndole marcadores de radio. Biólogos, biólogas, habéis visto muchas veces estas antenas que vas buscando un animalito y pip, pip, te marca, y si apuntas hacia allá no se oye nada. Seguir a una mariposa con este tipo de antenas es dificilísimo, porque las mariposas en esta época del año que se están alimentando vuelan por todos lados. En el momento que se te van del horizonte, las pierdes, ¿no? Y además, como se podrán imaginar, aunque estos radiotransmisores han proporcionado información valiosísima a una escala de paisaje local, es decir, entendemos sus patrones de movimiento, a una escala de migración continental es prácticamente imposible que una mariposa consiga completar su migración con esa antena tan engorrosa. Por eso, hay un colega, que también es explorador de National Geographic, que se llama Andre Green, que ha desarrollado un sensor ultra ligero que utiliza las variables más sencillas del mundo, no depende del GPS, sino que mide la luminancia, la intensidad de la luz, mide la temperatura, captura la fecha y la hora, y con esos datos, y utilizando algoritmos de inteligencia artificial, son capaces de inferir la ruta más probable de una mariposa. El sensor es extraordinario y yo les prometo que no lo diseñaron para que se vea igualito que el logo de National Geographic, aunque claro, por deformación profesional yo lo veo constantemente. Pero esta era la apuesta, esto era el proyecto más prometedor y sin embargo en las últimas semanas, si han oído y han leído las noticias de la ciencia de la monarca, ha habido una revolución. Se acaba de diseñar un sensor nuevo que pesa 0,06 gramos, que se le pone a la mariposa en la espalda con una gotita de pegamento, y este sensor utiliza la tecnología Bluetooth, que todos tenemos en nuestro celular, una antena de Bluetooth. Pase por donde pase, una mariposa con ese sensorcito va rebotando información respetando nuestra privacidad de datos. Simplemente va detectando, aquí hay un dispositivo Bluetooth y el sensor marca dónde. Y lo hace de una manera extremadamente eficiente. Yo tuve el privilegio la semana pasada de estar cubriendo esta historia en California, porque los sensores, estos sensores microscópicos que les están poniendo, ya están dando una información que hace unos años era impensable. Ya hemos visto la ruta completa de una sola migratoria, ya de una sola mariposa, ya entendemos por dónde navegan, por dónde pasan, dónde paran. Entonces se podrán imaginar las implicaciones que tiene esto para la conservación. Ahora podemos hacer conservación de manera quirúrgica, porque la conservación, como habrán oído todos estos días, puede llegar a ser muy, muy complicada. Todos estos retos que hemos enfrentado para averiguar la ruta migratoria, para proteger las zonas críticas, esto no es nada si lo comparamos con lo que las propias mariposas tienen que enfrentar durante esa larguísima migración. Y esos problemas empiezan donde nacen, en su propia casa, empiezan antes de que empiecen a migrar, en las praderas de Norteamérica, o al menos en lo que queda de esas praderas. Porque cada año estamos perdiendo aproximadamente 1 millón de hectáreas de pradera nativa norteamericana que se transforman en grandes desarrollos inmobiliarios, pero sobre todo en estos campos infinitos de maíz y de soja, o de soya, no sé cómo le digan aquí. Campos que abarcan todo el horizonte. Y en los años 90 este problema se agravó con una vuelta de tuerca más. Se popularizó el uso de unos herbicidas de amplio espectro basados en el glifosato, que básicamente lo que hacen es matar todo lo que sea del mundo vegetal. ¿Qué hizo la industria?
creó, en paralelo al herbicida, crearon unas semillas de maíz y de soja genéticamente modificadas que resisten el uso de los herbicidas. Entonces, esto ahora es muy cómodo. Puedes sembrar un campo de maíz, pasar un helicóptero o un avión, llenarlo todo de herbicida y matas absolutamente todo menos tu maíz y tu soja. Es decir, incrementó muchísimo la productividad. Pero, ¿os acordáis que os contaba que la mariposa tiene una estrecha dependencia con una sola planta, como muchas otras mariposas? Esto es el algodoncillo. Es lo que decimos comúnmente una mala hierba, género Asclepia. Y lo que sucede es que las orugas de mariposa monarca solo se pueden alimentar de algodoncillo, que son un puñado de especies, pero tienen una preferencia por esta especie, el algodoncillo común. Una oruga de mariposa monarca es muy voraz, come 200 veces su propio peso hasta que alcanza la fase adulta. Para que se hagan una idea, si fuésemos bebés humanos y comiésemos así, llegaríamos a pesar 8.000 kilos en la adolescencia. Es decir, es una salvajada lo que tienen que comer. Pero es que además el algodoncillo tiene una trampa. El algodoncillo es tóxico. Es una planta que tiene una leche, una sustancia lechosa tóxica, y las orugas de mariposa monarca se la pueden comer, resisten esa toxicidad y no solo la resisten, sino que la adquieren y se convierte en un superpoder y en la primera línea de defensa para el resto de su vida. Es decir, la oruga y la mariposa monarca en su fase adulta son tóxicas gracias a esa alimentación que le dieron cuando eran pequeñas. Es decir, esa es la extremada importancia que tiene el algodoncillo para la mariposa monarca. Así que imagínate, estás haciendo un reportaje para National Geographic, que es el proyecto de tu vida. Yo ya tenía fotos de de oruga con algodoncillo, pero necesitaba empujar, necesitaba hacer algo diferente. Quería una foto muy potente que contase esta historia. ¿Qué pasó el verano que yo estaba cubriendo todo este reportaje? Que fue de los peores años posibles para la mariposa monarca. Me reunía con expertos y expertas como Karen Oberhauser, que es una diosa de la monarca, sabe muchísimo, y me decían, este es el peor año posible. O sea, no podía ser peor año. Las poblaciones creemos que va a ser un año nefasto, y ahí pasaba yo semanas recorriéndome Kansas, Iowa y todo el medio oeste de los Estados Unidos. Era mediados de julio, que normalmente es temporada pico para las orugas de mariposa monarca. No había visto ni una y ya llevaba muchas semanas fuera de casa y me estaba poniendo nervioso. Porque verán, yo tengo el mejor trabajo del mundo, en mi opinión, pero tiene un lado muy malo. Y es que yo tengo una familia a la que quiero mucho, tengo una pareja que llevamos 1000 años juntos, tengo 2 hijas, ¿cómo le decís aquí? 2 guaguas maravillosas, pero paso mucho tiempo separadas de ellas. Entonces, siempre estoy buscándome excusas para, cuando estoy trabajando, poder juntarnos y estar en conjunto. Y además, ahora necesitaba encontrar una oruga y a mis hijas desde pequeñitas les ha encantado la naturaleza, hemos pasado mucho tiempo juntos y les gusta buscar bichos. Entonces dije, esta es la oportunidad perfecta. Viajaron desde España y me alcanzaron en Minnesota y empezamos la búsqueda de la oruga con toda la energía con la que se empieza todo. Y después de un montón de horas, un calor infernal, el jet lag, la búsqueda se convirtió en una pesadilla para mis niñas. Y ya estábamos tirando la toalla, estaba yo buscando por un lado, ellas por otro. Y de pronto, papá, una oruga, una oruga. Habían encontrado una oruga, o sea, cuando estaban totalmente desanimadas. Y aquí empezaba lo bueno para mí. Ven el tamaño que tiene esa oruga. Además, no era cualquier oruga. La oruga de la mariposa monarca tiene 5 fases. La primera es del tamaño de la uña de mi meñique. La quinta fase es del tamaño de mi meñique y esa es la que yo quería. Así que me habían encontrado una oruga gorda y preciosa. Ellas se fueron a descansar y yo me quedé con la oruga toda la tarde. Les recomiendo mucho el mindfulness de ver a una oruga toda la tarde, esperando a que se metiese debajo de una hoja de algodoncillo, que es lo que hacen para irse a dormir, y cuando empezó a bajar la luz y se puso ese cielo azul, cuando se ha metido el cielo azul que pintaba el artista belga Magritte, ese cielo que es un azul infinito precioso, yo pude tomar la foto que me había imaginado desde el principio. Era una foto que yo quería que contase toda la historia. La oruga estaba al borde de un campo de maíz, con el cielo, o sea, era una foto que realmente causó muchísima sensación y que me permitió conectar muy bien esta historia tan importante para la oruga. El algodoncillo es clave.
Esto que sea uno de los mensajes que se lleven. La pérdida de algodoncillo es uno de los principales problemas de la mariposa monarca. Pero estamos transformando toda su ruta migratoria de las maneras más insospechadas. La estamos llenando de criaturas absolutamente extrañas para ellas. Sin embargo, las monarcas nos dan lecciones de resiliencia cada día. Ellas siguen avanzando y siguen avanzando. Problemas insospechados, como la contaminación lumínica, resulta que estos relojes circadianos tan sofisticados que tienen en las antenas no les salen gratis. Es decir, que con las luces de nuestras megaciudades les estamos causando un jet lag artificial y una confusión que las monarcas vuelan de noche, se cansan, están hechas pedazos o vuelan en la dirección contraria. A medida que van avanzando y se acercan hacia el sur, se encuentran con nuevos problemas en lo que se conoce como el embudo de Texas. No tengo datos precisos, solo puedo decir que después de años revisando papers, todas las personas que investigan el tema de los atropellos de mariposa monarca coinciden en una sola cosa, y es que mueren demasiadas mariposas cada año atropelladas por el tráfico de las autovías. El cambio climático ya está causando problemas. Las grandes sequías en el sur de Estados Unidos y norte de México, lo que están teniendo como consecuencia principal es una mortalidad de flores nativas altísima, es decir, las flores florecen por estrés y se mueren. La oruga de la mariposa come el algodoncillo, pero los adultos necesitan alimentarse de néctar y el mejor néctar que existe es el de las flores silvestres. ¿Qué pasa? Si no hay néctar, las mariposas no adquieren las reservas de grasa necesarias para sobrevivir el invierno y sus probabilidades de supervivencia se reducen de manera dramática. Pero ahí siguen, siguen y siguen y al final acaban llegando a México, donde todavía se tendrán que enfrentar a un problema más. La deforestación fue un problema rampante en los 80 y 90 cuando se creó la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. Sin embargo, se consiguió controlar bastante bien, pero vimos que seguían desapareciendo muchos oyameles del paisaje. ¿Y por qué? Se preguntarán. Bueno, pues esto que ven en la foto, ese patrón, son granjas de aguacates. Y es que el consumo exacerbado, la demanda explosiva global que hay del aguacate, lo que está causando es que estamos cercando los bosques de la mariposa, pero es que además la planta, el árbol de aguacate, que es nativo de México, es una planta que no requiere riego, pero que es muy sedienta, chupa muchísimo agua del subsuelo y está generando una situación de desequilibrio hídrico importantísimo, importantísimo. Todo malas noticias parece, ¿verdad? Tiene una componente muy positiva. Esta historia tan épica de la migración de la monarca lo que ha conseguido es que es una herramienta poderosísima para implicar al público, a las comunidades, a todo el mundo en su conservación. Os decía antes que trabajar con las comunidades fue clave. Lo decía Fernando antes, ¿verdad? Si no trabajas con las comunidades locales, estás perdido en conservación, porque ellos son las personas que viven en esos bosques, ellos son las personas que los protegen. Si no les das alternativas, ¿qué van a hacer? Talan el bosque. ¿Qué están haciendo en el Ejido El Rosario y en las comunidades aledañas, que es una de las comunidades más grandes de ahí de la reserva? Están utilizando una técnica de reforestación pionera que utiliza unas plantas nodriza de rápido crecimiento, unos arbustitos que crecen muy rápido y proporcionan sombra a los plantones de oyamel. Y esto incrementa de manera dramática las posibilidades de supervivencia de esos oyameles. Y todo esto forma parte de un gran experimento que lo que está tratando de hacer es migrar la distribución del oyamel a una altura mayor para que cuando el planeta se está calentando, siga habiendo bosques de oyamel para que sigan pudiendo llegar las mariposas monarca. En Norteamérica, pueblos indígenas han creado la Alianza Tribal para los Polinizadores y están restaurando los lugares más insospechados. Están en un campo de golf que estaba abandonado. Hay pocos lugares que sean menos ejemplo de la biodiversidad real que un campo de golf que está totalmente diseñado por el ser humano y los están convirtiendo otra vez en praderas nativas. Y seguro que no se imaginan la ciencia extraordinaria que se está haciendo con drones. Lo que veis aquí es un equipo terrestre que marca con esas banderitas moradas cada planta de algodoncillo. El equipo de dron vuela por encima, toma vídeos y fotografías y después un algoritmo es capaz de cruzar la información y en el futuro vamos a poder volar un dron por encima de una pradera y detectar cada una de los bosquetes de algodoncillo para protegerlos inmediatamente. Esa es la importancia que tiene el algodoncillo.
La ciencia tiene una respuesta muy clara. Perdón. Lo único que necesitan las monarcas es su hábitat de hibernación en México, proteger esos bosques, y su hábitat reproductivo en Estados Unidos y Canadá y en el norte de México. Es todo lo que piden y es bastante fácil conseguirlo. A nivel particular, esta es una de las pocas historias en las que yo he trabajado en las que las acciones individuales tienen muchísimo peso, porque la monarca, como es un insecto migratorio, no necesita un continuo de ecosistemas perfectamente conservados, sino que puede ir saltando de una praderita a otra y sobrevivir. Por eso los jardines de polinizadores que he visitado desde Canadá hasta México tienen un efecto tan grande. Un montón de gente ha decidido abandonar esta cultura del césped perfecto y lo que estás es plantando algodoncillo, flores nativas, flores con néctar, y le estás proporcionando a la mariposa monarca paradas de repostaje como gasolineras en su ruta migratoria. Un montón de familias maravillosas que han decidido hacer eso con sus jardines. Nadie se imaginaría que una gran ciudad como Chicago, ¿no?, la gran megalópolis del centro de los Grandes Lagos, fuese uno de los puntos clave de la ruta migratoria de la monarca, una de las paradas estratégicas. Ahí han desarrollado un programa de jardines públicos, jardines urbanos para polinizadores, y son altamente efectivos. Y yo doy fe de que funcionan porque es que cada año en los suburbios de Chicago las monarcas se reproducen y continúan su ciclo migratorio en los jardines de la gente. Es todo lo que necesitamos. Realmente no piden mucho. Son esos pequeños eslabones que les decía. Pero claro, todos estos pequeños eslabones tienen que enfrentarse a la realidad de que gran parte del medio oeste de Estados Unidos y del sur de Canadá son granjas de soya y de maíz. Y sin embargo, granjeros en Iowa están experimentando con estas franjas de pradera que tienen muchos beneficios para su operación, ¿no?, porque capturan agua y le va mejor a sus cultivos, retienen el suelo, no tienen erosión y atraen a polinizadores. Y entre esos polinizadores hay muchas otras especies como la monarca. Y justo el día que estaba haciendo esta foto, estábamos volando el dron, la luz estaba preciosa y por el rabillo del ojo vi un flash así de movimiento. Y no me lo podía creer. Yo llevaba semanas en el medio oeste buscando monarca, me faltaba una foto de lo que era el comportamiento clave para cerrar la historia y vi algo que se considera el vuelo nupcial. El vuelo nupcial de la monarca es algo, francamente, en nuestros estándares, violento y desagradable. El macho agarra a la hembra en el aire, la arrastra, tienen un combate a muerte y cuando el macho prueba su fuerza, se levanta en el aire y la arrastra. Y luego se aparean durante 16 horas, pero yo estaba viendo a esas mariposas volar, estaba en medio del sembrado de este granjero tan amable que me había invitado y tenía que perseguir a ese par de mariposas con muchísimo cuidado para no pisarle los cultivos de soya, y al final, dejándome los ojos, siguiéndolas por todo el paisaje, las monarcas se posaron en una de esas franjas de pradera y pude hacer una foto que nunca había hecho, nunca había fotografiado la cópula de las mariposas monarca, y además en un ecosistema tan representativo como una granja. Entonces me dejaron acercarme con el gran angular y pude hacer esta foto. Esta foto cerró el artículo. Esta foto marca una etapa clave en la migración porque son los descendientes de estas mariposas las que continuarán su ciclo hasta llegar a México, ¿verdad? Como les expliqué antes. Y en México, país en el que he vivido 20 años, las recibimos con todos los honores. Para las culturas indígenas del centro de México, la cultura mazahua y la cultura otomí, las monarcas simbolizan, son como las almas de sus ancestros que regresan de visita cada año. Y el famoso Día de los Muertos, que se celebra el 2 de noviembre, se vincula íntimamente con esta tradición porque las mariposas monarcas son las almas de los ancestros y todo está mezclado. Es una preciosa relación de la espiritualidad y la cultura de la mariposa que, como todo en estos tiempos, como todas las tradiciones culturales, ha evolucionado de manera dramática. Y yo lo que puedo, o soy testigo, es que la mariposa monarca se ha convertido en un icono pop de la celebración del Día de Muertos. Ahora, nuestras queridas mariposas han llegado a México. Recuerden, esta generación de mariposas nunca antes ha estado en México. Y están en un sitio en el que hace frío, en el que todo es nuevo, están totalmente descolocadas, están paradas en los árboles perchadas y no sucede mucho.
Y durante años yo había tratado de documentar un comportamiento que sucede precisamente en este momento. Y es un comportamiento del que nunca había visto fotos y que me propuse, soy muy testarudo y muy persistente, y me pasé 20 días seguidos intentándolo. Cada día me levantaba a las 4 de la mañana, salía con todo mi equipo, me subía hasta los santuarios y me ponía a investigar el dosel del bosque a ver si veía este misterioso comportamiento. Muchas veces lo veía suceder, pero era tan temprano que tenía que mover mi trípode, plantarme, y para cuando quería documentarlo, la acción se había ido a otro sitio. Pero un día, en concreto, hacía más frío de lo normal y la acción, este comportamiento que yo buscaba, empezó más tarde, ¿vale? Y me coloqué en un prado abierto que tenía mucha luz natural y por primera vez me enfrenté que tenía luz natural para documentar algo único, algo que lo había visto muchas veces y no lo había logrado. Y delante de mis ojos pude presenciar un buffet de mariposa monarca, de los pájaros que han coevolucionado con estas mariposas. Esto es una locura. Tengo una colección de fracasos de fotos, pero por fin, con las nuevas tecnologías de las cámaras, pude hacer fotos con suficiente detalle. ¿Os acordáis que las monarcas son tóxicas? Os llevo diciendo toda la charla que son tóxicas. Bueno, pues estos pájaros han coevolucionado con ellas y han desarrollado mecanismos para sobrevivir estas toxinas. Y después de muchos intentos pude hacer una colección de fotos únicas de este comportamiento que no me lo van a creer, pero nunca se publicaron en el reportaje, nunca se publicaron en la revista. Pero bueno, yo me quedé muy contento con estas imágenes. Ahora, va avanzando la temporada de la hibernación en México. Cada día hace más calor y las monarcas están muy activas y bajan al bar de la esquina, a un arroyito que escurre por la ladera, y ahí chupan agua y beben minerales. Es uno de los lugares favoritos para los turistas y para los fotógrafos también, porque si consigues bloquear el exceso de estímulos visuales, yo tengo un cerebro muy distraído y necesito enfocarme muy bien, realmente consigues hacer fotos extraordinarias y muy inmersivas de cuando las monarcas se están reuniendo para beber. Ese incremento de actividad de las mariposas tiene una consecuencia. Esta época es también cuando más turistas vienen. Ya hemos oído muchas veces cómo el turismo es una alternativa económica muy potente. Imagínense para estas comunidades que solo tienen las mariposas 4 meses del año. Esto es la gallina de los huevos de oro. Los turistas vienen a ver las monarcas básicamente para ver ese vídeo que les puse yo al principio, ¿vale? El cielo azul cubierto de mariposas es lo mejor que puedes ver. Pero un montón de gente viene un solo día. Como ese día te toque nublado, ahí hace frío, hace 3 grados. No ves nada. Entonces siempre recomiendo que vengan por lo menos 2 o 3 días, porque si no, se van a ir a 2 velas. En este proyecto he pasado muchas semanas en los santuarios y en todos estos años nunca vi nada que se asemeje a lo que sucedió este día en concreto. No, ya les he revelado todo el... A ver si consigo hacer que corra el vídeo. Un segundo. No. A ver si me pueden hacer correr el vídeo desde allí, de alguna manera. ¿Nada? Bueno. Es una pena. Era una historia en la que un día hubo una actividad realmente extraordinaria de mariposas, pero realmente una abundancia que no había visto en mi vida. Y disparé y disparé y disparé como loco, ¿vale? Como loco. Me estaban cayendo las mariposas en la cara, se me posaban en el lente, se me perchaban en el labio. Era una cosa realmente extraordinaria. Pero claro, fotógrafos, sabéis que cuando se te va el gatillo, luego en la computadora pagas las consecuencias. Y escondida en esta pila de imágenes, 20.000 imágenes que tuve que tomar, había una que yo sabía que era la foto estrella. Yo sabía que la había hecho, solo la tenía que encontrar y finalmente la encontré. Esto es lo que yo llamo el paraíso del fotógrafo, pero la pesadilla del editor fotográfico. Porque me tuve que chutar esas 20.000 imágenes una a una hasta que encontré esta joya que son todas las mariposas
perfectamente enmarcadas por el bosque, una abundancia extraordinaria, me tienen que creer, todas volando en la misma dirección, todas en foco. Era la foto de mis sueños. Y paradójicamente, a pesar de que esta es una foto que para mí captura mejor que ninguna la maravilla de la monarca, la foto que más tiempo he tratado y que más veces he repetido en mi historia es exactamente la foto opuesta. Es una fotografía en la que yo busco una sola mariposa con las alas abiertas, perfectamente iluminada, rodeada de una textura de otras mariposas con las alas cerradas. Y como un animal que se comporta como un superorganismo, esta foto me parece una manera muy efectiva de aislar a un individuo y de conectar con la audiencia de una manera más personal, traer un poquito de esa empatía que os decía al principio. Siempre es un ejercicio creativo complicado, ¿vale? Siempre es un ejercicio creativo complicado. Siempre muy interesante. Lo que yo jamás me imaginé, hace 20 años, cuando empecé a tomar las primeras fotos de mariposa monarca, es que esta idea, que siempre me ha perseguido, acabaría convirtiéndose en la portada de la revista National Geographic, que había sido el sueño de toda mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a terminar, ya estoy terminando, y les voy a dejar con 3 mensajes para que se los lleven a casa. Les he machacado. La mariposa monarca está en serios problemas, ¿vale? Su población se ha reducido en un 80% desde 1990. Pero yo les quiero dar un mensaje de esperanza porque es una historia de conservación en la que todas las personas que viven en la ruta migratoria pueden de verdad hacer algo. Además, si protegemos el hábitat de la mariposa monarca con esos jardines de polinizadores, estamos beneficiando a muchísimas otras especies. La monarca es una de esas especies paraguas, ¿no? Una especie que si la protegemos a ella, proteges a todas las demás. Son grandísimas indicadoras del estado de la salud de los ecosistemas de Norteamérica y por eso su importancia es particularmente clave. Y quizá lo que es para mí su función o su mensaje, no sé cómo decirlo, son un símbolo de Norteamérica. En Norteamérica está viviendo unos tiempos terriblemente polarizados. Y yo creo de verdad que la historia de la mariposa monarca puede volver a unir a los 3 países de Norteamérica bajo una misma misión, puede dar un poco de esperanza en estos tiempos que parece que todo está tan negro. Y lo más importante de todo es que esta historia tan bonita nos puede volver a reconectar con la naturaleza. Yo como fotógrafo no hay cosa que me cause más frustración que tratar de contestar a la pregunta de ¿qué impacto tiene tu trabajo en la conservación? No lo sé y no creo que lo sepa nunca, pero me he pasado 20 años documentando esta migración y lo mínimo que yo puedo hacer es seguir contando estas historias y seguir conectando con gente como ustedes, porque yo creo que entre todos, juntos y juntas, podemos cambiar el futuro de la monarca. Y puede ser tan sencillo como plantar un algodoncillo en nuestro jardín. Así que muchas gracias por haber aguantado. Muchas gracias. Gracias.